生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 261 al 265. Piccolo se aferró al ataúd en forma de cruz y voló hacia el templo celestial a toda velocidad. Tenía que correr contra el tiempo. Antes de que Abel pudiera escapar del ataúd, tenía que llegar al templo. ¿Eh? ¿Por qué Piccolo se escapa con un ataúd? Krillin gritó confundido, viendo a Piccolo desaparecer en la distancia. Esa dirección, es el templo. Goku reconoció hacia dónde se dirigía Piccolo, pero él también estaba desconcertado por sus acciones. Pero en el segundo siguiente, de repente recordó algo y comprendió inmediatamente el plan de Piccolo. Ya veo. Ahora lo entiendo. Sé lo que intenta hacer Piccolo. Goku exclamó, su rostro iluminándose al darse cuenta mientras apretaba el puño en admiración por la inteligencia de Piccolo. ¿Qué pasa, Goku? ¿Qué está planeando Piccolo? Yamcha preguntó, curioso por la reacción de Goku. Lo sabrás cuando lleguemos al templo. Goku respondió y luego despegó inmediatamente a pesar de su estado herido. Ten cuidado. Krillin se movió rápidamente para apoyarlo, ayudándolo a volar. El grupo no perdió tiempo y salió en busca de Piccolo. En el templo, Kami observó confundido a Piccolo que se acercaba. Pero al instante siguiente, comprendió lo que Piccolo pretendía. Ya veo. Ese es un método excelente cuando no sabes cómo matarlo. Con su sabiduría, Kami comprendió al instante el plan de Piccolo. Rápidamente se dio la vuelta y corrió a hacer los preparativos necesarios. Piccolo, sin embargo, estaba lleno de urgencia. Aún estaba lejos del templo, y si no llegaba a tiempo, Abel escaparía del ataúd. Si eso sucediera, tendría que perder más tiempo luchando contra Abel nuevamente. Anteriormente, Piccolo había logrado matar a Abel varias veces, pero eso se debió principalmente a la suerte y a aprovechar las oportunidades adecuadas. Cada vez que Abel resucitaba, aprendía de sus errores. Esta vez, estaría completamente preparado. Si revivía ahora, sería casi imposible para Piccolo volver a derrotarlo. Tenía que llegar al templo antes de que eso ocurriera. Maldita sea. Ya se está reformando. En el siguiente instante, Piccolo sintió una poderosa oleada de energía dentro del ataúd en forma de cruz. Abel estaba reviviendo. Crujido y crujido y crujido y... El ataúd tembló violentamente y fuertes golpes resonaron desde adentro. ¡Bum! 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 ¡Abe! ¡Déjame salir! El rugido furioso de Abel vino desde adentro. Cada vez que había revivido, la puerta del ataúd se abría de inmediato. Pero ahora, con Piccolo aferrándose a ella con fuerza, era mucho más difícil liberarse. Eso solo alimentó la ira de Abel. ¡Van! 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 Cada vez que Abel golpeaba la puerta del ataúd desde adentro, ésta se sacudía violentamente, enviando ondas de choque a través del cuerpo de Piccolo. Incluso a través de las paredes del ataúd, la enorme fuerza hacía que Piccolo se sintiera incómodo. Quedarse en el mismo sitio. Molesto, Piccolo estiró los brazos, envolviéndolos fuertemente alrededor del ataúd, atándolo lo más firmemente posible para ganar más tiempo. Efectivamente, la restricción adicional mantuvo el ataúd bien sellado, evitando que Abel se liberara a pesar de sus furiosos golpes. Con su aura más fuerte surgiendo, Piccolo aceleró, transformándose en un rayo de luz a través del cielo. Su velocidad ahora superaba la de cualquier avión a reacción conocido. No había forma de que un humano común y corriente pudiera seguirle el ritmo. Después de 2 minutos, Piccolo finalmente vio el templo en el horizonte. Se esforzó aún más. «Date prisa, Piccolo». Kami gritó ansiosamente mientras Piccolo se acercaba. «Lo he preparado todo para ti, entra rápido». Esto es lo único útil que has hecho». Piccolo se burló de las palabras de Kami, pero no perdió tiempo.
corrió al templo y se dirigió directamente a una habitación con la puerta abierta. Desde fuera, la habitación parecía normal, pero en su interior había una extensión blanca interminable que se extendía más allá de la vista. En el interior había diversos muebles. Esta era la cámara más conocida del templo, la cámara del tiempo hiperbólico. ¡Ja! Piccolo arrojó el ataúd a lo profundo de la cámara con todas sus fuerzas. Sin que Piccolo pudiera contenerlo más, Abel finalmente salió del ataúd. Agarrando el ataúd, giró en el aire, cancelando con fuerza el impulso del lanzamiento de Piccolo y aterrizando firmemente sobre sus pies. ¡Maldita sea! ¿Por qué no peleas conmigo de forma justa? Abel miró furioso a Piccolo. Ja, lo siento, pero no tengo ningún interés en perder el tiempo luchando contra alguien que se niega a permanecer muerto. Piccolo sonrió fríamente. Luego, arrojó una bola de energía brillante hacia el interior antes de cerrar rápidamente la puerta y dar un paso atrás. Bastardo. Abel estaba furioso. Anhelaba una batalla acalorada y honorable. Pero ahora, no tenía idea de dónde lo había arrojado Piccolo, lo que lo frustró aún más. Invocando su enorme espada negra, se preparó para perseguir a Piccolo. Auge. En ese momento, la bola de energía explotó, destruyendo por completo la entrada de la cámara. TSH, como si eso fuera a ayudar. Abel se burló, despreocupado. Pero cuando el humo se disipó, notó algo. La puerta había desaparecido. Ahora, a su alrededor había una nada blanca e interminable. ¡Ah! ¡Maldición! ¿Dónde fuiste? Abel rugió de frustración. Para descargar su ira, agitó salvajemente su espada, desatando innumerables cortes de energía que destrozaron el espacio a su alrededor. Pero por mucha destrucción que causara, no podía regresar al mundo exterior. Uf, justo a tiempo Piccolo dejó escapar un suspiro de alivio, mirando la entrada destruida. Luego se volvió hacia Kami, quien sudaba nerviosamente mientras lo observaba. Piccolo, ¿eres algo más? En ese momento, la voz de Goku llegó desde atrás cuando los demás finalmente llegaron. ¿De verdad pensaste en atrapar a Abel en la cámara hiperbólica del tiempo? De esta manera, quedará sellado allí para siempre. Goku elogió el ingenio de Piccolo. HMPH, no es para tanto. Piccolo sonrió con desdén. Pero Kami, ahora que la cámara del tiempo hiperbólica ha desaparecido, hemos perdido un gran campo de entrenamiento. Dijo Goku, un poco decepcionado. Está bien. Puedo reparar la entrada. Kami respondió, relajándose un poco al ver a Goku. Pero teniendo en cuenta el monstruo que llevamos dentro, quizás sea mejor no arreglarlo. Kami dudó. No, está bien. Arréglalo. Abel no es un mal tipo. Me gustaría volver a verlo algún día. Cuando Goku habló de Abel, sus ojos ardieron de emoción. A pesar de que Abel fue asesinado repetidamente por Piccolo en la batalla anterior, aún logró mostrar un poder de combate que le dio a Piccolo un dolor de cabeza. No solo eso, sino que cada vez que Abel resucitaba, se hacía más fuerte y aprendía más técnicas de combate de Piccolo. Rápidamente adquirió la capacidad de aprovechar y controlar su propio ki, llegando incluso a dominar el vuelo en un corto periodo de tiempo. Al propio Goku le había llevado mucho tiempo desarrollar estas habilidades, pero Abel las había aprendido casi instantáneamente, lo que demostraba su absurdo nivel de talento. Y además, Abel era un semidios. Su potencial era inconmensurable. Esto hizo que Goku estuviera ansioso por pelear con él. Desde que desbloqueó al Super Saiyan, no había sentido tanta anticipación por una batalla. Aún le quedaba mucho por explorar sobre el potencial del Super Saiyan, y Abel parecía el oponente perfecto para superar sus límites. Oye, Goku. No estarás pensando en dejar que Abel salga a pelear con él, ¿verdad? Como su viejo amigo, Krillin leyó instantáneamente los pensamientos de Goku. Sí, eso es exactamente lo que estoy pensando. Goku asintió con entusiasmo. Oye. ¿De verdad está bien? Ese tipo es una máquina de matar inestable. Yamcha se lo recordó rápidamente.
Está bien. Con Piccolo y yo aquí, no será una amenaza. Además, Abel parece mantener la cordura mientras no se aleje demasiado de su ataúd, ¿verdad? Goku ignoró sus preocupaciones, imperturbable como siempre. Los demás se quedaron sin palabras. Hacía tiempo que se habían acostumbrado a la imprudencia de Goku. Mientras tanto, en la pantalla, se desarrollaba una discusión sobre dónde Piccolo acababa de sellar a Abel. Doctor Strange. Oye. Piccolo, ¿dónde exactamente arrojaste a Abel? ¿Por qué desapareció la habitación cuando destruiste esa puerta? Anciano. Si no me equivoco, debe ser una dimensión similar al reino del espejo. Lo has desterrado a otro espacio, ¿no? Piccolo. Así es. Ese lugar se llama la cámara hiperbólica del tiempo. Es tan vasta como la Tierra, pero está completamente desprovista de vida, y el entorno es extremadamente hostil. Encerrar a ese monstruo inmortal allí fue la mejor decisión. Anciano. Es un método brillante. Si fuera yo, habría hecho lo mismo. Goku. Pero hay algo interesante. El tiempo dentro de la cámara hiperbólica del tiempo fluye de manera diferente. Un año allí solo hay un día afuera. Tony Stark. Espera. ¿Qué? Es una locura. Anciano. Un espacio separado donde el tiempo fluye de manera diferente, eso sí que es fascinante. Barba Blanca. Es increíble. Si tuviéramos un espacio así, podríamos entrenar un año entero en un solo día al aire libre. Tendríamos todo el tiempo del mundo para hacernos más fuertes. Garp. Debo admitir que es una idea tentadora. Podrías entrenar soldados en un día, algo que normalmente tardaría un año en desarrollarse. Esa ventaja es aterradora. Ultraman Taro. Eso realmente podría ser un problema. Daigo. ¿Por qué? Ultraman Taro. Piénsalo. Si Goku y los demás pasan solo unos días o incluso un mes afuera, Abel habrá pasado una cantidad inimaginable de años dentro de esa cámara. Ya demostró un rápido crecimiento de poder en la última batalla. Si le dan tanto tiempo para entrenar, ¿cuán poderoso se volverá? Tsunade. Así es. Si alguna vez se escapa, podría convertirse en una auténtica pesadilla. Goku. Jaja. No te preocupes. Entraré a pelear con él en cuanto reparen la entrada. Es un oponente demasiado interesante como para dejarlo encerrado. Diana. Tú y yo somos muy parecidos, Goku. Sinceramente, si conociera a alguien como Abel, sentiría lo mismo. Bruce Wayne. Estáis todos locos. Mientras todos continuaban su acalorada discusión, una notificación repentina del sistema los interrumpió. Felicidades. Piccolo ha logrado contener a Abel. Ahora se otorgará una recompensa aleatoria de diferentes universos. El limitador de Piccolo ha sido mejorado. En el momento en que sonó la voz del sistema, Piccolo sintió que algo cambiaba dentro de él. Limitador mejorado. ¿Qué significa eso? ¿Tengo algún tipo de máquina dentro? Piccolo estaba confundido por el concepto de limitador. Todos los seres, independientemente de su especie, nacen con un límite de crecimiento. Incluso dentro de la misma especie, estos límites varían. Una vez que un individuo alcanza su límite, ningún esfuerzo puede impulsarlo más allá. Este límite se conoce como limitador. Algunos seres se vuelven extraordinariamente fuertes porque su límite se estableció naturalmente en un umbral extremadamente alto. Otros logran superarlo mediante puro esfuerzo o ayuda externa. Si alguien rompiera completamente su límite, su crecimiento se volvería infinito, sin restricciones. Podrían volverse tan poderosos como desearan. Piccolo ya poseía un limitador alto, y ahora, gracias a esta mejora, su potencial de crecimiento se ha expandido aún más. Después de escuchar la explicación del sistema, todos comprendieron mejor el concepto. Krilin. ¿Eh? Nunca había oído hablar de algo así. ¿Un limitador? Jiraiya. En realidad, tiene mucho sentido. He visto a muchos shinobi entrenar. Algunos dominan las técnicas al instante, mientras que a otros les lleva años. Incluso si dos empiezan al mismo nivel con el mismo entrenamiento, sus resultados finales pueden ser drásticamente diferentes. Garp.
Es cierto que las diferencias de potencial entre las personas son enormes. Esta teoría del limitador suena bastante convincente. Daigo. Es como la diferencia entre humanos y Ultraman, ¿verdad? Tien. Eso explica por qué estamos tan por detrás de Goku. Es porque los terrícolas y los Saiyajin tienen rangos de limitación completamente diferentes. Yamcha. Piccolo ya era fuerte, y ahora su potencial ha aumentado aún más. ¿En qué clase de monstruo se va a convertir? Piccolo. Jajajaja. Esta es la recompensa perfecta para mí. Dentro de poco, incluso los Super Saiyans estarán por debajo de mí. Goku. Esto es increíble. No puedo esperar a ver hasta dónde podemos llegar. Bruce Wayne. Hay algo que todavía me preocupa. El sistema mencionaba que si alguien superaba por completo su limitador, podía volverse infinitamente más fuerte. ¿Significa eso que es como hackear un juego? Sin restricciones. Bruce, un genio de la informática, reconoció inmediatamente las implicaciones. Bloquear barras de salud, maximizar estadísticas, esos eran trucos básicos. Pero ¿era realmente posible lograr algo así en la realidad? Si realmente existiera un ser con un potencial de crecimiento infinito, Bruce Wayne no pudo evitar preguntarse, ¿cómo se podría detener a semejante entidad? Cuanto más pensaba en ello, más inquietante le parecía. Regulus. ¿Qué quieres decir con hackear? Tony Stark. Es un término de videojuegos. Significa hacer trampa. Ser increíblemente poderoso, prácticamente invencible. Naruto. Romper el limitador significa volverse invencible. Y volverse infinitamente más fuerte. Eso significa que cualquiera podría alcanzar el poder de Ultraman, Goku, o incluso más. Anciano. Si realmente no hubiera límites para el crecimiento, entonces sí, eso es teóricamente posible. Naruto. Eso es increíble. ¿Cómo podemos romper nuestros limitadores? Jiraiya. No te adelantes. Superar los límites normales ya es increíblemente difícil. Eliminar los límites por completo. Eso es prácticamente imposible. Hypnos. A menos que, dependas de las recompensas del sistema. Pero si realmente existiera un ser sin límites en su crecimiento, sería fascinante. Incluso podría alcanzar el reino de los dioses con facilidad. Thanatos. HMPH. No seas ridículo. Los supuestos límites que reconocen los mortales son completamente diferentes a los de los dioses. Sasa. Como el sistema mencionó específicamente romper limitadores, eso significa que alguien en algún universo lo hizo antes, ¿verdad? Me pregunto qué tan poderosos se volvieron, Goku. Jaja. Poder ilimitado, ¿eh? Me encantaría verlo con mis propios ojos. Con la revelación de la teoría del limitador, todo el mundo empezó a tener sus propios pensamientos. El deseo de hacerse más fuerte era universal, especialmente frente a las amenazas del SCP. Si realmente hubiera formas de ampliar los umbrales limitadores, o incluso romperlos, entonces todos querían descubrir cómo hacerlo. Planeta Tierra el Mirador jajaja. Pase lo que pase, esto significa que mi potencial se ha expandido aún más. Seré aún más fuerte. Piccolo apretó los puños, su emoción era evidente mientras miraba a Goku. Goku. Una vez que libere todo mi potencial, ya no serás rival para mí. Será mejor que estés preparado. Con una sonrisa fría, Piccolo despegó, ansioso por encontrar un lugar para entrenar de inmediato. Maldita sea. Ese tipo aún no se da por vencido en su empeño de conquistar la Tierra. Yamcha gruñó con frustración. No hace mucho tiempo, gracias a las recompensas del sistema, estaban en igualdad de condiciones con Piccolo. Pero ahora, Piccolo había ampliado una vez más la brecha, dejando a los terrícolas sintiéndose amargados. Oye, Goku, definitivamente podrás derrotar a Piccolo, ¿verdad? Krillin puso todas sus esperanzas en Goku. Probablemente. Pero Goku no parecía preocupado en absoluto. De hecho, le emocionaba la idea de luchar contra un Piccolo aún más fuerte. En algún lugar del universo Vegeta observó la pantalla, habiendo aprendido sobre el aumento de poder de Piccolo.
Los Saiyajin no podían sobrevivir en el espacio de forma natural, pero Vegeta tenía un escudo de energía verde a su alrededor, lo que le permitía moverse libremente en el vacío. HMPH. Limitadores. No creo en esas tonterías. ¿Y que si ese Namekiano se hace más fuerte? Seguirá sin ser rival para el legendario Super Saiyan. Vegeta se burló, despreocupado. Pero entonces, sus ojos se posaron en Goku y su expresión se oscureció. Maldito seas, Kakaroto, cuando domine por completo mi forma de Super Saiyan, volveré y te aplastaré. Ya verás. Con eso, Vegeta eligió un planeta al azar para aterrizar, listo para entrenar y aumentar aún más su poder. Prediciendo el próximo SCP. Kayako y Toshio. Mientras la voz electrónica del sistema resonaba, la pantalla mostraba dos figuras humanoides. Una mujer y un niño. La mujer parecía mayor, mientras que el niño era joven. Ambos tenían la piel anormalmente pálida, no llevaban ropa y tenían pupilas inquietantemente dilatadas. Su aspecto inquietante y retorcido los hacía parecer absolutamente aterradores. ¿Crees en fantasmas? Al principio, la Fundación no. Incluso después de encontrar innumerables SCP extraños, seguían siendo escépticos sobre la existencia de fantasmas. Preferían clasificar las anomalías como entidades con formas físicas. Sin embargo, cuando Kayako y Toshio aparecieron, la Fundación no tuvo más remedio que reconocer la aterradora verdad. Los fantasmas eran reales. Al escuchar el anuncio del sistema, muchos quedaron completamente sorprendidos. Naruto. Fantasmas. Ni hablar. Es lo que más me da miedo. Brock. Espera. ¿Los fantasmas son reales? ¡Qué terrorífico! Chopper. Brock, ¿en serio dices eso? Eres un esqueleto, básicamente un fantasma. Brock. Eso fue grosero, yo. Nobita. Fantasmas, no quiero ni oír hablar de esto. Odio a los fantasmas. Shizuka. Nobita, tranquilízate. Tony Stark. ¿Fantasmas? Sí, no. Eso es científicamente imposible. Anciano. No necesariamente. Los fantasmas existen, aunque suelen estar confinados en reinos como el inframundo. Es raro que entren al mundo humano. Rhodes. ¿En serio? ¿Estás diciendo que los fantasmas existen? Daigo. De hecho, me encontré con uno una vez. Según mis compañeros, el alma humana está hecha de plasma y, en condiciones eléctricas extremas, podría manifestarse físicamente. Bruce Wayne. Einstein una vez teorizó que el alma humana podría ser una acumulación de ondas cerebrales eléctricas. Manigault. He lidiado con muchos fantasmas. Mis habilidades se basan en interactuar con las almas. Pero si alguien realmente los entendería, serían los del inframundo. Ayarcos. HMPH. Los fantasmas no son más que los restos inestables de humanos de voluntad débil. Se pueden borrar fácilmente, casi no vale la pena mencionarlos. Goku. Oh, hay muchos fantasmas de donde yo vengo. De hecho, morí una vez y visité el más allá. Vi un montón de espíritus. Supongo que esos cuentan como fantasmas, ¿no? Daigo. Espera. ¿Qué? Moriste. Entonces, ¿cómo estás vivo ahora? Goku. He resucitado. Mordo. ¿Tienes un método para revivir a los muertos? Increíble. ¿Es magia? Goku. Supongo que podrías llamarlo así. Tony Stark. Es una locura. Si ciertas personas en el poder descubrieran los métodos de resurrección, harían lo que fuera por tenerlos en sus manos. Mientras todos discutían el tema fervientemente, el sistema continuó su explicación. Al principio, recibimos informes de una casa donde los residentes desaparecían con frecuencia. Todas las familias que se mudaban desaparecían misteriosamente, y cuando se encontraban cadáveres, siempre eran cuerpos sin vida. La gran cantidad de desapariciones y muertes finalmente llamó la atención de las fuerzas del orden locales. Sin embargo, por mucho que entraran a investigar, nunca regresaban. El caso pronto llegó a oídos de la Fundación. Decidieron enviar un grupo de trabajo móvil para investigar.
A medida que la pantalla seguía narrando, mostraba una pequeña villa aparentemente común y corriente. Desde fuera, parecía bastante lujosa y bien cuidada. Aquí el Escuadrón Delta de la Fuerza de Tarea Móvil. Estamos entrando a la casa para realizar una investigación. 12 agentes del MTF fuertemente armados se desplazaban en formación. Iban equipados con el armamento y el equipo táctico más avanzados, listos para cualquier cosa. Afuera, un grupo de investigadores supervisaba su progreso, encargándose de la recolección de datos y su comunicación. Después de confirmar su estado, el equipo se dividió en 3 equipos de 4, cada uno cubriendo diferentes áreas de la casa. La pantalla luego siguió a uno de los equipos, mostrando su proceso de investigación. Dentro de la casa, encontraron varios cuadros, muebles caros y antigüedades. Parecía una casa común y corriente, completamente ajena a los informes de desapariciones y muertes. Golpe y de repente, un sonido de golpes resonó en las paredes a su lado. Los 4 agentes se pusieron inmediatamente en alerta máxima, con las armas en alto. Sin embargo, no había nada allí. Ningún movimiento, ninguna señal de que algo tocara las paredes. Y aún así, los golpes continuaban, rítmicos y misteriosos, como si algo invisible estuviera golpeando persistentemente contra la pared. Abran fuego. Siguiendo la orden del jefe de escuadrón, un agente disparó una ráfaga contra la pared. Las balas atravesaron la superficie, carbonizándola y destrozándola. Solo cuando el muro quedó completamente destruido cesaron finalmente los golpes. Los 4 inspeccionaron con cautela la zona dañada. La estructura interior consistía únicamente en ladrillos y vigas de soporte. No había ningún espacio oculto por donde alguien pudiera haber golpeado desde atrás. Todavía en alerta máxima, se prepararon para seguir adelante. Pero en ese momento, un chico de piel pálida repentinamente corrió de una habitación a otra, desapareciendo en la habitación contigua. Los agentes lo persiguieron inmediatamente, dividiéndose en parejas. 2 revisaron la habitación de donde había venido el niño, mientras que los otros 2 revisaron la habitación en la que había entrado. Ambas habitaciones estaban completamente vacías. Era como si el niño nunca hubiera estado allí. Capitán, ¿acabamos de ver un fantasma? ¿O fue una alucinación? Deja de darle tantas vueltas. Sigue buscando y pronto lo descubriremos. Convencidos de que las habitaciones estaban vacías, comenzaron a salir. Pero cuando salieron, ocurrió algo aterrador. Desde el techo de la habitación que acababan de revisar, una figura humanoide cayó de repente, con la cabeza torcida en un ángulo antinatural, como si la hubieran ahorcado. Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta. BZZZ y BZZZ y todos, tengan cuidado. Aquí hay algo que no es humano. Una voz frenética llegó a través de sus radios. Entonces, se oyeron disparos de fondo. ¿Dónde están? No puedo encontrarlos. Líder de escuadrón, estoy en la primera habitación del ala este del segundo piso. Estoy parado en esa misma habitación, y no te veo en absoluto. Aléjate. La radio transmitía gritos, seguidos de estática y susurros inquietantes en un idioma desconocido. Paralizados por el terror, giraron y buscaron a su alrededor. No había nadie allí. Aquí el Escuadrón Delta, tercer equipo. Sospechamos que hay bajas. Deberíamos continuar la misión. El líder del escuadrón llamó por radio urgentemente a su centro de comando, percibiendo un peligro inminente. Este es el equipo de apoyo externo. Continúen con la misión. Una voz fría y sin emociones respondió con la orden. Y recibió. Sin otra opción, el equipo siguió adelante. Al pasar frente a un gran espejo, notaron algo en su visión periférica. Faltaban sus reflexiones. En cambio, una mujer de pelo largo con un vestido blanco pasaba junto a ellos dentro del espejo. Los 4 se detuvieron en seco, con el cuerpo rígido por el miedo. Lentamente, se giraron para mirarse directamente al espejo. Ahora, sus reflejos habían regresado, como si nada hubiera sucedido.
Pero ellos sabían que lo que habían visto era real. No había forma de que los cuatro tuvieran exactamente la misma alucinación. Entonces, sin previo aviso y detrás de ellos se abrió un zapatero que se abrió silenciosamente. En el siguiente instante, largos mechones de cabello negro salieron disparados desde el interior, envolviendo al último operativo de la fila y tirándolo hacia el gabinete. El movimiento repentino hizo que los otros tres giraran justo a tiempo para presenciar cómo arrastraban a su compañero de equipo. Golpe. Las puertas del armario se cerraron de golpe. Por un momento, se quedaron paralizados. Luego, el instinto los dominó y se lanzaron hacia adelante, abriendo las puertas de golpe. Adentro, nada más que zapatos. Era físicamente imposible que una persona cupiera dentro. Maldita sea. ¿Qué demonios acaba de pasar? Eso era pelo. ¿A dónde se fue? Simplemente desapareció. Mantén la calma. Entrar en pánico no nos ayudará. El líder del escuadrón inmediatamente tomó su radio, tratando de comunicarse con su compañero desaparecido. No hay respuesta. Luego intentó contactar a los otros escuadrones. Todavía nada. Incluso el equipo de soporte externo estaba inaccesible. Maldita sea. Algo va muy mal. Tenemos que salir de aquí, ¡ya! Sin dudarlo, ordenó a los dos restantes que se retiraran. Pero justo cuando llegaron a la escalera, de repente, un cuerpo cayó desde arriba y aterrizó directamente frente a ellos. Casi abrieron fuego por instinto. Pero al observar más de cerca, se dieron cuenta de algo horrible. El cadáver llevaba exactamente el mismo uniforme que ellos. Y cuando uno de ellos volteó el cuerpo con cuidado, era su compañero desaparecido. Muerto. La sangre le manaba de los ojos, la nariz, las orejas y la boca. Su rostro estaba paralizado por el terror puro, como si hubiera visto algo inimaginable antes de morir. Los tres respiraron profundamente y el miedo se apoderó de sus corazones. Entonces, capitán. Mire por encima de nosotros. Uno de ellos señaló hacia arriba con voz temblorosa. Los otros dos dudaron pero lentamente levantaron la cabeza. Lo que vieron los perseguiría por siempre. 7 cadáveres, todos con equipo MTF, colgaban de la escalera, dispuestos en orden descendente. Cada uno había muerto en agonía, con el rostro deformado por el miedo. Nadie podía imaginar los horrores que habían experimentado antes de morir. Los 3 agentes restantes se quedaron paralizados por el shock. Sus compañeros de escuadrón, ahora cadáveres sin vida, colgaban frente a ellos, dispuestos en una exhibición grotesca. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror, como si sus almas hubieran sido consumidas por el horror que les había quitado la vida. Habían pasado solo unos minutos desde que entraron a la casa. Pero, de alguna manera, todos los demás estaban muertos. ¿Qué había sucedido en tan poco tiempo? Lo único que sabían eran los sonidos espeluznantes que habían oído en la radio y espera, la hora. El líder del escuadrón de repente miró su reloj de pulsera, solo para sentir un escalofrío recorrer su columna. La hora era exactamente la misma que cuando entraron por primera vez a la casa. No había pasado ni un solo segundo. Los otros 2 agentes miraron sus relojes. El mismo resultado. Se les secó la boca, el sudor les corrió por el rostro y sus mentes se congelaron momentáneamente. Crujir y un ruido fuerte y chirriante provenía del piso de arriba, como si estuvieran forzando una puerta que no se había abierto en años. Giraron la cabeza rápidamente hacia el sonido. Una figura con un vestido blanco emergió del segundo piso, bajando lentamente las escaleras. Pero la forma en que se movía desafiaba la anatomía humana. Ella no estaba caminando. Ella se arrastraba hacia abajo, con las extremidades dobladas en ángulos antinaturales y su largo cabello colgando por las escaleras como un insecto grotesco. Su movimiento era errático, inhumano e imposible de apartar la mirada. Fue como algo sacado de una pesadilla. ¿Quién está ahí? A pesar de lo completamente incorrecto de lo que estaba viendo, el líder del escuadrón apretó los dientes y gritó.
La cosa se detuvo. Ahora ella estaba al nivel de ellos. Despacio y su cabeza se giró de forma antinatural, rotando como si su cuello no tuviera huesos. Su rostro pálido y sin vida ahora los miraba directamente. Sus ojos eran completamente negros. Y rebosante de odio ilimitado y de intención asesina. Abra fuego. Sin dudarlo, el jefe del escuadrón dio la orden. Los tres desataron una ráfaga de disparos y las balas llovieron sobre la criatura, más para reprimir su propio miedo que para matarla. Pero entonces ocurrió algo imposible. Las balas se detuvieron. Justo delante de ella. Como si el tiempo mismo los hubiera congelado en el aire. No importaba cuántas rondas dispararan, ninguno podía tocarla. ¡Ah! La mujer dejó escapar un grito agudo y horrible. Un grito tan agudo, tan penetrante, que parecía que les cortaba el alma. Entonces, con un repentino estallido de fuerza invisible, las balas suspendidas volaron hacia ellos a toda velocidad. Van. 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 Las balas impactaron en su armadura táctica y saltaron chispas al impactar. Pero la fuerza se amplificó. Mucho más allá de su poder original, las balas los impactaron con un impacto brutal, enviando a los tres agentes a volar en diferentes direcciones. Dos de ellos salieron despedidos por los aires y uno de ellos incluso se estrelló contra una pared. Uno de los agentes gimió mientras luchaba por ponerse de pie. Un dolor le recorrió el cuerpo. Si no fuera por su traje de combate reforzado, el impacto lo habría matado. Apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de... Toca. 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 Un sonido de carrera repugnantemente rápido llenó el aire. Se le heló la sangre. Él miró hacia arriba y la vi. Ella se arrastraba hacia él a una velocidad imposible. Su cuerpo todavía estaba boca abajo, sus extremidades se retorcían y contorsionaban de forma antinatural. Sin embargo, su cabeza había girado hacia atrás para mirar hacia adelante, como si su columna vertebral fuera un mero inconveniente. Su largo cabello negro fluía salvajemente y sus ojos vacíos estaban fijos en él con intención depredadora. Su boca estaba demasiado estirada, revelando dientes afilados y podridos. Ella no era humana. Ella ni siquiera era una bestia. Ella era algo más allá de la comprensión. El pánico se apoderó del soldado. Gritó y su mente se quebró bajo un terror absoluto y primario. Se giró y corrió para salvar su vida. Él no sabía a dónde iba. No sabía qué tan lejos había corrido. Lo único que sabía era que tenía que escapar. Toca. 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 Los pasos incansables y apresurados resonaron detrás de él. Como una bestia cazando a su presa. No importaba lo rápido que corriera, ellos permanecían cerca. Él podía sentirlo. Ella estaba justo detrás de él. En algún momento, los pasos se detuvieron. Atreviéndose a tener esperanza, disminuyó la velocidad y miró por encima del hombro. Nada. Nadie lo perseguía. Su pecho se agitaba mientras jadeaba en busca de aire. Me escapé. Por un momento, sintió alivio. Entonces se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Estaba de nuevo donde empezó. En la entrada de la casa. Su corazón latía con fuerza. Esto no está bien, estaba corriendo en dirección contraria. Su voz temblaba mientras trataba de darle sentido a lo sucedido. No importaba en qué dirección había corrido. De alguna manera había terminado aquí de nuevo. Y luego, una figura apareció desde la esquina más adelante. Fue otro operativo. Alguien vestido exactamente como él. Aliviado, gritó. «Oye, tenemos que salir de aquí. No es seguro». Tener algún compañero era mejor que estar solo en ese infierno. Pero el otro operativo no respondió. Ellos simplemente se quedaron quietos, con la mirada perdida. «Oye, ¿me oyes? Tenemos que irnos». Se acercó, agarrándolos del hombro. Y entonces el operativo se dio la vuelta. Su sangre se congeló.
El cuerpo pertenecía a un adulto. Pero la cabeza ya era la de un niño de cara pálida. El rostro sin vida y sin emociones de un niño. Mirándolo fijamente. Su mirada se dirigió hacia abajo. Había un agujero enorme en la base del cuello. Fue como si el niño se había metido dentro del cuerpo decapitado y lo usó como un traje. HSSSSSSI. El niño exhaló y un siniestro silbido escapó de sus labios. El soldado se tambaleó hacia atrás. Sus manos temblaban mientras levantaba el arma. ¿Quién eres tú? La boca del niño se abrió mucho más de lo que cualquier ser humano podría hacerlo. Entonces, ¡ah! Un grito penetrante y antinatural surgió de su garganta. Un sonido tan agudo, tan monstruoso, que parecía como si innumerables cuchillas invisibles estuvieran cortando su carne. Su mente se hizo añicos bajo la pura agonía. Y luego, todo se volvió negro. Final del capítulo.